Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado generando muchísima conversación y, sinceramente, mucha intriga en el mundo del espectáculo turco. Si has estado siguiendo las noticias o simplemente te gusta el chisme sano, sabes de quién vamos a hablar: Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin revela su verdad sobre Hande Erçel, sus confesiones impactan. Prepárense porque parece que vamos a escuchar de primera mano, o al menos de una fuente muy cercana y creíble, lo que Kerem tiene que decir sobre su relación pasada con Hande y todo el revuelo que generó. Antes de sumergirnos en este torbellino de revelaciones, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho y disfrutan de nuestro contenido, por favor, denle a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles las últimas noticias, los análisis más profundos y, por supuesto, estos chismes jugosos que a todos nos encantan. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en esta historia que promete. Así que, como les mencionaba, la noticia bomba es que Kerem Bürsin ha hablado. Y no de cualquier manera, sino que parece haber revelado su verdad sobre Hande Erçel, y estas confesiones están causando un verdadero impacto. Para aquellos que no están al día, Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco. Su química en la pantalla en la serie Sen Kalkam traspasó la ficción, y pronto se convirtieron en novios en la vida real, para deleite de sus fans. Durante un tiempo fueron la pareja de portada, la pareja perfecta, y su relación era un tema recurrente en las revistas y en las redes sociales. Documentaban momentos de su vida juntos, compartían su amor con el mundo, y sus seguidores adoraban verlos felices. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de relaciones mediáticas, la presión, la atención constante y quizás las diferencias personales o profesionales, llevaron a su separación. Y fue, a mi parecer, un final que dejó a muchos con un sabor agridulce. No hubo grandes escándalos públicos, pero sí una ruptura que, aunque se presentó con madurez, dejó muchas preguntas sin respuesta. Los fans querían saber qué había pasado, si había sido una decisión mutua, si había habido problemas, si aún existía cariño. Ustedes saben, todas esas cosas que nos preguntamos cuando una pareja que admiramos deja de estar junta. Ahora, la gran noticia es que Kerem Bürsin, quien hasta ahora se había mantenido relativamente reservado sobre los detalles de su ruptura y su relación con Hande una vez que terminaron, parece haber decidido abrirse. La fuente de esta revelación, según los reportes que circulan, es una entrevista o una declaración que ha dado y que ha revolucionado a los medios y a los seguidores de ambos. Se dice que sus palabras no son para nada triviales y que arrojan una nueva luz sobre lo que realmente ocurrió entre él y Hande. ¿Y qué tipo de confesiones podrían ser estas? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Podríamos estar hablando de varios aspectos. Por un lado, quizás Kerem quiera aclarar malentendidos o rumores que surgieron tras su separación. A veces cuando las parejas se separan se tejen historias y puede ser que él sienta la necesidad de poner las cosas en su sitio y contar su perspectiva de los hechos. Esto podría incluir, por ejemplo, desmentir rumores de infidelidad, de discusiones públicas, o de cualquier otro tipo de drama que los medios de comunicación o los fans hayan podido imaginar. Otra posibilidad es que Kerem hable sobre el impacto que la relación tuvo en su carrera y en su vida personal. Estar en una relación tan mediática, y además con Hande, quien también es una figura muy popular, significa estar bajo un microscopio constante. Cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado. Quizás él quiera compartir cómo manejó esa presión, cómo afectó su privacidad, o cómo influyó en su desarrollo como actor. Y por supuesto, está la cuestión del cariño que aún pueda existir. A pesar de que ya no son pareja, es innegable que compartieron un tiempo importante de sus vidas. Es muy probable que al hablar de Hande, Kerem no solo aborde los aspectos difíciles, sino también los positivos, el aprecio que le pueda tener, los buenos recuerdos, o incluso el respeto que siente por ella como persona y como colega. Muchos fans, incluyéndome a mí, siempre han sentido que había una conexión genuina entre ellos, y sería muy reconfortante saber que, a pesar de la ruptura, ese respeto y ese cariño persisten de alguna manera. Los reportes sugieren que estas confesiones son impactantes. Esto nos hace pensar que quizás no son declaraciones superficiales. Podríamos estar ante revelaciones que van más allá de un simple «terminamos bien». Tal vez Kerem revele aspectos de la relación que era
desconocidos para el público, o que ofrezcan una visión más profunda y personal de lo que significó para él. Podría ser que hable de las dificultades que enfrentaron como pareja debido a sus carreras, las largas jornadas de grabación, los viajes, la exposición pública, todo aquello que pudo haber puesto a prueba su relación. También es interesante pensar en el momento en que se hacen estas declaraciones. ¿Por qué ahora? A veces las personas deciden hablar después de un tiempo cuando ya han tenido la oportunidad de procesar la situación, de sanar, y de sentir que es el momento adecuado para compartir su verdad. O quizás, y esto es pura especulación, algo ha sucedido recientemente que lo ha impulsado a hablar. Podría ser una pregunta directa en una entrevista, o quizás un deseo de cerrar un capítulo de su vida de manera definitiva, compartiendo su versión de la historia. Lo que sí es seguro es que estas palabras de Kerem Bürsin van a generar mucho debate. Los fans de ambos actores y especialmente los seguidores de la pareja, Kerem y Hande, estarán analizando cada frase, buscando indicios, tratando de entender qué es lo que Kerem realmente quiere transmitir. Habrá quienes lo apoyen y validen su versión, quienes especulen sobre los motivos de Hande, e incluso quienes critiquen su decisión de hablar públicamente. Es importante recordar que esta es la verdad de Kerem Bürsin. Cada persona tiene su propia perspectiva de los eventos, y es natural que su relato no sea necesariamente la única versión de la historia, ni la verdad absoluta. Sin embargo, al ser una de las personas directamente involucradas, sus palabras tienen un peso considerable y nos ofrecen una ventana a lo que pudo haber sido su experiencia. Imaginen la expectación. Cuando se filtra una noticia así, los seguidores corren a buscar la entrevista completa, a leer cada detalle, a compartirlo en grupos y foros. Las redes sociales se inundan de comentarios, teorías y análisis. Es un fenómeno que demuestra el gran impacto que estas figuras tienen en su audiencia. Hande Erçel, por su parte, aún no se ha pronunciado públicamente sobre estas supuestas confesiones de Kerem, al menos no hasta donde sabemos. Y es probable que tampoco lo haga, respetando quizás la privacidad de Kerem o decidiendo no reavivar la polémica. A veces el silencio también es una respuesta. Lo que me parece fascinante de estas situaciones es cómo la línea entre la vida pública y la vida privada de los famosos se vuelve tan difusa. Nosotros como audiencia sentimos que conocemos a estas personas porque las vemos en pantalla, porque seguimos sus vidas en las redes sociales, porque leemos sobre ellas en las noticias. Y cuando hay una ruptura o cuando se revelan detalles de su intimidad, sentimos una especie de derecho a opinar, a analizar, a tener una postura. En este caso, la verdad de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel podría abarcar desde aspectos muy personales y emocionales, hasta reflexiones sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público. Podría ser que hable de los momentos difíciles que tuvieron que superar juntos, las presiones que sintieron, las expectativas que debían cumplir. O quizás, y esto sería muy interesante, revele algo sobre el impacto que la fama tuvo en su relación y cómo lucharon por mantener su conexión genuina en medio de todo el caos mediático. Una posible línea de sus confesiones podría ser la siguiente: entiendo que nuestra relación generó mucho interés, y eso es natural. Hande es una persona increíble y compartimos momentos muy especiales. Pero la verdad es que la presión de las cámaras, las constantes especulaciones, y la exigencia de nuestras carreras hicieron que fuera muy difícil mantener nuestra relación en un plano saludable y privado. Hubo momentos de mucha felicidad, pero también de mucha tensión. Y al final, llegamos a un punto en el que, por nuestro propio bienestar, tuvimos que tomar caminos separados. Siempre la respetaré y le desearé lo mejor. Algo así, aunque más elaborado y detallado, sería una confesión que impactaría, sin duda, pero que también transmitiría madurez. Otra vertiente podría ser si Kerem se centra más en los aspectos positivos y en el cariño persistente. Podría decir algo como: Hande siempre será una persona muy importante en mi vida. Lo que vivimos juntos fue real y hermoso. Aunque ya no estemos juntos, guardo un profundo cariño y respeto por ella. A veces el amor evoluciona, y las relaciones toman diferentes rumbos. Lo importante es que aprendimos mucho el uno del otro, y eso es algo que siempre valoraré. Deseo que ella sea muy feliz, y espero que el público también entienda que a veces, las cosas no funcionan por muchas razones, y eso no le resta valor a lo vivido. Este tipo de declaraciones centradas en el respeto y el cariño suelen ser muy bien recibidas por los fans. Ahora, ¿qué significa que estas confesiones sean impactantes? Podría ser que Kerem revele algo que contradice la percepción pública.
Por ejemplo, si el público creía que hubo una gran pelea o un motivo dramático para la ruptura, y Kerem revela que fue una decisión más tranquila y reflexiva, eso sería impactante porque rompería con las expectativas. O quizás, revele que las cosas fueron mucho más complicadas de lo que nadie imaginaba. Otro tipo de impacto podría venir de si Kerem habla sobre cómo él y Hande se conocieron, los primeros momentos de su relación, los desafíos que enfrentaron al principio, o cómo manejaron la transición de compañeros de set a pareja. Estos detalles íntimos siempre generan mucho interés y nos dan una perspectiva más personal de su historia. En definitiva, este es un tema que está dando mucho de qué hablar y que, sin duda, mantendrá a los fans y a los medios pendientes de cada nuevo detalle. La verdad de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel promete ser una revelación importante en el mundo del espectáculo turco, y nosotros, como siempre, estaremos aquí para traerles todos los pormenores y analizar lo que estas confesiones significan. Y llegamos así al final de nuestro vídeo de hoy. Como hemos visto, las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel han generado un gran revuelo y han sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre su relación. Parece que Kerem ha decidido finalmente romper su silencio y compartir su perspectiva, y sus palabras son descritas como impactantes, lo que sugiere que podríamos estar ante revelaciones que van más allá de lo superficial. Ya sea que se trate de aclarar malentendidos, hablar del impacto de la fama en su relación, o simplemente expresar el cariño y el respeto que aún guarda por Hande, estas confesiones prometen ofrecer una nueva visión de uno de los romances más seguidos del panorama turco. La expectativa está alta y seguramente seguiremos analizando y comentando todo lo que surja de esta historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar nuestros análisis. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que hayamos logrado saciar un poco esa curiosidad que todos tenemos sobre estas figuras públicas. Me encantaría saber su opinión sobre todo este asunto. ¿Qué creen ustedes que Kerem Bürsin haya revelado? ¿Creen que estas confesiones cambiarán la percepción que tenemos de su relación? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden, si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que nadie se pierda esta noticia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. ¡Chao!